asociación ilícita con los magnates de la tierra. 4:39 del conflicto de los siglos. Hermanos, así que cuando la Escritura dice que todas las naciones están bebiendo del vino de la ira de su fornicación, es que todos están embriagados con las falsas doctrinas. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. Hoy ha cambiado un poco de estrategia y ahora dan estudios bíblicos también. Ahora portan la Biblia y enseñan, pero enseñan enseñanzas equivocadas, interpretaciones incorrectas. Hermanos, vemos aquí nosotros de qué manera entonces Babilonia está ejerciendo una influencia sobre el mundo, enseñando, ¿qué dice? Doctrinas que están contrarias, que están en pugna con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Dice Santiago 4:4: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Leamos este párrafo de la Reina Gerard y dice: Cristo y el mundo no están ¿en qué? Note, Cristo y el mundo no están en sociedad. Por eso dice la Escritura, la amistad del mundo es enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Cristo y el mundo no están en sociedad. El apóstol dice: ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? La conformidad con el mundo nunca será el medio para convertir el mundo a Cristo. Eso fue lo que la iglesia primitiva igual pensó. Los cristianos deben ser enteramente consagrados a Dios si la iglesia ha de ser eficiente en su influencia para bien sobre los incrédulos. La menor separación de Cristo significa darle al enemigo esa misma cantidad de influencia, poder y eficiencia. La menor separación de Cristo es darle terreno a Satanás. Y eso es lo que ha sucedido en la historia de la iglesia. Se dice que Babilonia, otro dato, es madre de las rameras. Entonces, si es madre, tiene hijas. ¿Quiénes son sus hijas? Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, hermanos. Iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Vemos entonces nosotros de que sus hijas son aquellas iglesias protestantes que de alguna manera están siguiendo sus doctrinas, sus tradiciones, sacrifican la verdad para formar alianza ilícita con el mundo. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra, no solamente la gran ramera, sino las hijas también. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor de ¿quién? El favor del mundo. Y la expresión Babilonia, que significa confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. No solamente entonces está marcando a la
grande ramera, sino más bien está hablándonos también de quién, de sus hijas, de aquellas iglesias que de la misma manera mantienen esa relación ilícita con los gobiernos. Esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas provienen de la Biblia, porque toda organización dice que la Biblia es el fundamento de su fe, pero cuando es probado a la luz de la Biblia nos damos cuenta que están siguiendo tradiciones, que están siguiendo doctrinas que proceden de la grande ramera, y por lo tanto, hermanos, son las hijas, de lo cual menciona la profecía que de la misma manera siguen el ejemplo de la madre. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características. Culpable de idolatría con respecto a los santos. Su hija, la iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo, según este dato de la Iglesia Católica Romana, donde declara esto. Otro dato es, respecto a la separación entre iglesias presbiteriana y la de Roma, el doctor Goodrien escribe y dice: hace 300 años que nuestra iglesia, con una Biblia abierta en su bandera y el lema escudriñar las Escrituras en su rollo de pergamino, salió de la puerta de Roma, dice este doctor Guthrie, pero dice, ¿salió del todo de Babilonia? Dice él en su libro, ¿salió del todo de Babilonia? Hace la interrogativa. La iglesia de Inglaterra, dice Spurgeon dice, para estar completamente roída por la doctrina de que la salvación se encuentra en los sacramentos, pero los disidentes parecen estar tan hondamente contaminados por la incredulidad filosófica, aquello de quienes esperábamos mejores cosas, están apartándose uno tras otro de los fundamentos de la fe. Creo que el mismo corazón de Inglaterra está completamente carcomido por una incredulidad fatal que hasta se atreve a subir al púlpito y llamarse cristiana, según la declaración de este misionero. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Esto ya lo conocemos nosotros, pero dice, leamos este dato: conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo, el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Y la pregunta es, ¿no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? ¿No se ha repetido la historia? ¿O solamente sucedió esto en los primeros siglos? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma
a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece. La historia, hermanos, se vuelve a repetir. Ahora dice, esto lo dice el Conflicto de los Siglos, una ola de mundanalidad invade la iglesia. Notemos ahora, una ola de mundanalidad invade ¿qué? La iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Hermanos, el vino embriagador está llevando a todos, y tengamos cuidado. Aquí estamos líderes, representantes de diferentes asociaciones y uniones, y tengamos cuidado, porque el vino es tan grande que puede alcanzarnos a nosotros, si no es que ya nos está alcanzando en algunos lugares. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Eso es una moda, hermanos. Está de moda esto, hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos, comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad, y así promover sus intereses mundanos. Eso hizo Constantino, hermanos. Nunca se convirtió. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto ¿de qué? De la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos ¿qué? Mundanos bautizados, buscan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que la iglesia está viviendo, esto es lo que está sucediendo actualmente. En este tiempo está de moda el mundo, dentro del mundo cristiano, hacer profesión ¿de qué? De religión, hermanos. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, y se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda, se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Eso es lo que se busca: entretener y atraer ¿qué? Eso es lo que está de moda esto, hermanos. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, no, cuidado, hay que tener cuidado en esa parte, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante. Y el mundo está feliz, el mundo cristiano está contento, y está llena de esas iglesias con estos grandes predicadores que, como menciona aquí, reciben grandes sueldos, son ministros elocuentes, pero son contratados ¿para qué? Para entretener, ¿sí? Para atraer a la gente. Ese es el propósito, ese es el objetivo que se está buscando actualmente, hermanos. Y dice Conflicto de los Siglos: así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia, y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, note usted, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo, ¿dónde están? Hermanos, esto es interesante. Por eso hay un llamado en Apocalipsis 18. La mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. La mayoría está allí, hermanos. Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes, y un gran número en las iglesias católicas, que están, no me llama la atención este dato, esta gente que ahora está allá, están más listos a obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan. Tengamos cuidado.
podemos nosotros conformarnos, podemos decir nosotros somos el movimiento de reforma y podemos sentirnos seguros. Pero hay peligro para nosotros. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad de religión religiosa del cual han gozado por mucho tiempo, según lo dice Mensajes Electos, como 3 páginas 441. Y la promesa es esta: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo, vean, cuyo celo, ¿qué? Excederá en mucho a de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar. Cuidado, si nosotros dormimos, otro puede ocupar nuestro lugar, hermanos. Eso está escrito ahí. Esa gente que ahora a lo mejor está en el error, no le ha llegado una verdad. Cuando le llegue, la recibirá y su celo va a exceder en mucho a de los que hasta ahora estamos allí, pero que estamos dormidos. Por esta razón los obreros de la hora 11 recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Hermanos, hay almas sinceras. Dios tiene almas sinceras en muchas o en todas las iglesias protestantes y aún dentro del catolicismo, y ellos en algún momento despertarán, algunos de ellos, y debemos nosotros entonces, que conocemos una verdad, despertar y levantarla en alto. Que Dios nos ayude, hermanos, y no seamos arrastrados ni llevados por el viento de Babilonia, que también hay un peligro para nosotros. Dios nos bendiga. Amén. Amén.